Bueno, hola, nosotros somos el equipo 3. Está conformado por José Manuel Castillo Uribe, Edgar Alejandro Contreras Ruiz, Itzel Alejandra Jiménez Hernández, María de Lourdes Romero Hernández e Ilse Nájera Basurto. Les vamos a presentar el tema Objeción de conciencia en la práctica médica, que corresponde a la última unidad de la materia ética profesional médica. Primero, para iniciar con el tema, este trabajo tiene como objetivo analizar la objeción de conciencia desde la luz de los derechos humanos y la ética médica. Durante la práctica médica, si bien ocasionalmente se puede presentar la objeción de conciencia, la objeción de conciencia se va a vincular necesariamente con lo que es la relación médico-paciente, ya que en esta se va a confrontar a dos conciencias frente a un bien que va a trascender a ambos, que sería la vida y los valores. La objeción de conciencia es una manifestación tanto de la autonomía del médico, que sería la libertad prescriptiva. Esta libertad es de los médicos y del personal sanitario, entendida como un principio científico y ético que va a tener finalidad de orientar la práctica de la profesión médica y va a otorgar a los profesionales técnicos y auxiliares de las disciplinas para la salud, entre otros, y sería también la autonomía del paciente, que en este caso va a ser la libertad terapéutica. Bueno, a manera de conclusión, en el ejercicio de esta profesión, como lo es la medicina y todo lo que se encuentra implicado en ella, estaremos constantemente en un mundo enfrentándonos a situaciones en las que forzosamente tendremos que tomar decisiones en diversos ámbitos, tanto científicos como técnicos, pero en ellos siempre se verán involucrados los valores. El problema aquí es que a veces hay situaciones en donde no se van a aplicar de la manera correcta. La objeción de conciencia a leyes democráticas, como lo definiremos un poquito más adelante, es un hecho que suele generar problemas en lo que respecta al funcionamiento normal de la sociedad. En el campo de la salud ocurre algo similar. Por mencionar solo un ejemplo, cuando los médicos, los cuales objetan a la realización de ciertas prácticas que legalmente no son permitidas o puede haber repercusiones y sanciones ante ellas, pero que a pesar de ello, los médicos consideran que atentan contra su identidad ética. ¿Qué es la objeción de conciencia? La objeción de conciencia ha llegado a ser un llamativo fenómeno socio-jurídico que se define como la negativa a obedecer una norma jurídica debido a la existencia de un imperativo de conciencia contrario al comportamiento pretendido. Entonces, la objeción debe de fundarse en una convicción fundamental, un principio moral que tiene pretensión de universalidad y saca parte de la identidad moral del individuo. Se da en varios ámbitos, por ejemplo, la objeción de conciencia en medicina, según Patricio Santillán, se define como la decisión individual que toma un profesional de la medicina para dejar de realizar un acto médico científico y legalmente aprobado, que es legalmente aprobado según la Lex Artis Medica. La objeción de conciencia en el ámbito sanitario puede ser particularmente expuesta a dilemas ley-conciencia al ser de alta sensibilidad religiosa. Por ejemplo, se han dado casos como en el rechazo de las mujeres de ser atendidas por médicos varones o negativas de los médicos a realizar abortos y algunos otros ejemplos con mayor detalle que mis compañeros les explicarán adelante. La objeción tiene varias características. Es fundamental para la persona objetora. Como ya se ha mencionado, se basa en motivos de conciencia, es decir, pues surgen de convicciones fundamentales, ya sean de índole religioso, ético o filosófico, que tienen una importancia moral para la gente. Es disruptiva por el hecho de que dichas convicciones entran en conflicto con un deber jurídico, una práctica administrativa o una política pública. Es expresa, es decir, es pública, en el sentido de que no se busca ocultar el rechazo, sino al contrario, se manifiesta para obtener una dispensa. Y es privada en el sentido de no política, ya que no se pretende eliminar
la norma rechazada del ordenamiento jurídico, sino simplemente ser excusado de su cumplimiento. Como derecho exige la protección de la libertad del médico y del paciente a fin de evitar consecuencias discriminatorias o de represalias injustas y afirmar que dicha objeción no es un pretexto para no cumplir con sus deberes. Siguiendo a Voltaire, la objeción de conciencia puede confrontar dos posturas ideológicas opuestas, pero no por eso debemos dejar de respetar e incluso defender que una persona tenga el derecho de expresión su opinión. De acuerdo con Navarro Valls, es la pretensión de incumplir una ley o desoír un precepto de naturaleza no religiosa por motivos religiosos o ideológicos. Entonces podemos decir que la objeción de conciencia tiene una finalidad limitada, ya que solamente busca preservar la integridad de la conciencia de la persona ante un deber legal que le parece en contradicción con sus convicciones fundamentales. En este sentido, se considera que la objeción de conciencia es un actuar privado, ya que no pretende generar efectos políticos. La objeción de conciencia y la ética médica. Primero que nada, la ética médica es un sistema de principios morales, los cuales se van a aplicar a la práctica de la medicina clínica y la investigación científica. Va a ser una disciplina que va a acompañar al médico a lo largo de su vida profesional y va a permitir, en su condición de ética aplicada, analizar los problemas éticos para tomar decisiones, la cual va a contener un conjunto de valores, principios morales y de acciones relevantes del personal responsable de la salud, que serían médicos, enfermeras, técnicos y funcionarios, dirigidos a cumplir con los objetivos de la medicina. Entre los principios que rigen la ética en medicina encontramos los de honestidad, cuidado, integridad, no discriminación y confidencialidad. Gracias a la ética médica, el paciente tiene la seguridad de que su información personal será privada o que se va a respetar sus deseos de atención mientras esté incapacitado. Desde la perspectiva de la ética médica, el clásico juramento hipocrático señala: no administraré a nadie un fármaco mortal, aunque me lo pida, ni tomaré la iniciativa de una sugerencia de este tipo. Asimismo, no recetaré a una mujer un pesario abortivo, por el contrario, viviré y practicaré mi arte de forma santa y pura. También es importante saber lo que la Declaración de Ginebra es, la cual es una actualización del juramento hipocrático propuesto por la Asamblea General de la Asociación Médica Mundial, que fue realizada en septiembre de 1948 y va a tomar su nombre de la sede en la que se realizó la reunión, que en este caso fue la ciudad de Ginebra, Suiza. El texto tiene como finalidad principal la de crear un nuevo documento, la cual va a cumplir con la función que tuvo el texto hipocrático en el momento de su creación, que fue la de crear una base moral para todos los médicos, sobre todo considerando la experiencia de lo que fue la Segunda Guerra Mundial, pese a su pretensión de ser un texto internacionalmente aceptado. Lo cierto es que esta declaración ha tenido relativamente poca repercusión pública. Entonces, lo que la Declaración de Ginebra estableció fue que el médico debe velar con el máximo respeto por la vida humana desde su comienzo, aún bajo amenaza, y no emplear sus conocimientos médicos para contravenir las leyes humanas. Asimismo, el Código Internacional de Ética Médica estipula que el médico va a deber, en todos los tipos de práctica médica, proporcionar un servicio médico competente con plena independencia técnica y moral, con compasión, respeto por la dignidad humana, y así recordar siempre la obligación de preservar la vida humana. Aunque estos postulados no establecen claramente el derecho de objeción de conciencia del médico, pero lo orientan para no realizar actos en contra de la vida, salud y la dignidad humana, aun cuando sean solicitados por el propio paciente o producto de la presión o amenaza. En el marco también de la reforma sanitaria, es importante saber que esta va a consagrar el derecho a la protección de la salud, estableciendo que la atención médica deberá llevarse a efecto de conformidad con los principios científicos y éticos que orientan la práctica médica. Además, se señala la necesidad de regular la organización y funcionamiento por medio de comités de ética en los establecimientos de salud, y con ello podemos entender que se da peso a la lexis artis o estado del arte médico,
que es el conjunto de normas o criterios valorativos que el médico, en posesión de conocimientos, habilidades y destrezas, debe aplicarlos diligentemente en la situación concreta de un enfermo, y la ética médica para la valoración jurídica de lo que es la práctica médica. Bueno, generalmente cuando escuchamos la expresión de lo que es la objeción de la conciencia, pues lo primero en que se piensa es en la negativa o en el rechazo de los testigos de Jehová pues a recibir transfusiones sanguíneas, o por ejemplo el rechazo al servicio militar. Sin embargo, pues la objeción de la conciencia no se limita únicamente a estos dos casos, sino que, bueno, la objeción de la conciencia se produce cuando precisamente entra en conflicto la convicción moral de una persona y un deber jurídico. Como se mencionó anteriormente, durante la práctica médica se pueden presentar objeción de la conciencia, se pueden presentar casos de objeción de la conciencia. Y a manera de ilustración, aquí les presentamos algunos ejemplos que ya fueron publicados. Bueno, el primer ejemplo que tenemos es que miembros de un equipo de trasplantes se niegan a participar en la extracción de varios órganos a un paciente que presentó muerte cerebral después de haber sufrido un accidente de tránsito. Se niegan a hacerlo basados en que ningún médico puede realizar un trasplante si no han sido respetados los derechos del paciente. Y además porque la constatación de muerte no puede ser hecha por los propios médicos que intervienen en el trasplante. Este sería un caso en el cual pues, los médicos, por así decirlo, les están exigiendo que lleven a cabo la extracción de varios órganos de un paciente que murió por muerte cerebral. Sin embargo, pues aquí la objeción de la conciencia lo que nos quiere decir es que en este ejemplo los miembros del equipo se niegan a hacerlo. Y bueno, el siguiente ejemplo que tenemos es que un médico estima la urgencia de colocar un marcapasos a un paciente de 85 años. Pero pues la administración del hospital se niega a hacerlo por razones económicas, porque pues el señor o señora de 85 años pues no tiene los recursos suficientes. Entonces, aquí el médico proclama su independencia, tanto técnica y moral, y como tal, la obligación del médico de defender los intereses de sus pacientes. Si bien, al tanto del precio de sus cuidados, porque se supone que ninguna persona debería ser privada de la atención requerida con el pretexto de la insolvencia. ¿Qué quiere decir esto? De que ninguna persona debe ser privada de la salud, se le debe negar un servicio de salud con el pretexto de la insolvencia. Esto quiere decir que con el pretexto de que no tenga, pues ahora sí que el suficiente dinero o que tenga una situación económica no tan favorable para el paciente. Y pues bueno. La siguiente, por favor. El otro ejemplo que tenemos es que el médico rechaza someter voluntarios a un nuevo fármaco, aun cuando este fármaco pues ya fue aprobado por el experimento de la Comisión de Ética. Aquí, en este ejemplo, pues el médico asume un rol protector de los voluntarios y pues debe detener el experimento o abstenerse de participar si en su opinión puede ser peligroso para el sujeto. Aquí en este ejemplo lo que se refiere pues es que básicamente se quiere provocar o se quiere pues ahora sí que probar un nuevo fármaco que incluso ya siendo aprobado por este experimento por la Comisión de Ética, pues aquí el médico siempre debe pues proteger, en este caso, los voluntarios que son sus pacientes, y si ve el médico que esto puede ser peligroso para el de tener este experimento en sus pacientes o abstenerse de participar, si él considera que es peligroso. Otro ejemplo que tenemos es que el médico aquí apremia la urgencia de realizar una transfusión sanguínea a un paciente de 3 años de edad, pero pues esta es rechazada por los padres que son de la religión de Testigos de Jehová. Aquí el médico se basa en que debe actuar siempre según su conciencia y en el mejor interés del enfermo. Aquí es un caso muy especial porque pues sabemos que
que la religión de estas personas testigos de Jehová no les permite sus creencias, no les permite recibir transfusiones sanguíneas. Entonces, pues aquí suponiendo que que se tiene un paciente de 3 años de edad que está muy grave y que necesita urgentemente pues una transfusión sanguínea, pero no se le permite por parte de los padres, pues aquí el médico deberá valorar y deberá actuar siempre en base a su conciencia y deberá buscar siempre la mejor solución para su paciente, que en este caso es el paciente de 3 años. ¿Sí? Entonces, pues aquí el médico deberá valorar qué será lo correcto de hacer, incluso con los padres que le niegan que se le haga una transfusión sanguínea. El otro ejemplo es que el médico rechaza la extirpación del clítoris de una niña de 9 años de edad que fue solicitada por sus padres norafricanos. El médico atiende su deber de proteger la salud de su paciente sin consideración religiosa o de raza. Tiene prohibido infligir sufrimientos o participar en un trato cruel o degradante, sin importar las creencias o motivos del paciente. Por lo tanto, decide no promover o practicar la mutilación de los genitales femeninos o masculinos. Sabemos que pues hay muchas culturas, generalmente en el continente africano, en la cual suelen pues extirparle los órganos sexuales a niños y niñas como como una iniciación. En este caso tenemos que al médico se le está pidiendo la extirpación del clítoris de una niña todavía de 9 años de edad. Se lo están solicitando por parte de sus padres y pues aquí el médico, como siempre, debe de proteger la salud, no debe tomar en cuenta en este caso las costumbres pues ahora sí, de los padres ni las creencias religiosas, ya que como tal el médico tiene prohibido infligir algún sufrimiento o tratar de manera denigrante a sus pacientes, igualmente sin importarle las creencias, las costumbres. Es por eso que aquí en este caso, por medio de la objeción de la conciencia, el médico decide no promover o practicar la mutilación de los genitales, en este caso pues femeninos. Otro ejemplo y el último, que no lo mencionamos aquí porque está un poco más largo, es un tema pues muy debatido actualmente, que es el tema del aborto. En la actualidad en nuestro país, la objeción de la conciencia se encuentra regulada únicamente en 2 entidades, en el Estado de México y en Jalisco. En abril del 2007, el jefe de gobierno de aquel entonces llamado Distrito Federal, que ahora sabemos que es el Estado de México, el jefe de gobierno Marcelo Ebrard, hizo declaraciones respecto a que los trabajadores del área de salud de las entidades de gobierno públicas, o sea, del IMSS y todas aquellas entidades de gobierno que son públicas, deberán acatar las disposiciones en cuestión del aborto voluntario. Incluso, si no lo hacían, podrían perder su empleo, ya que los médicos, como servidores públicos, así lo menciona, que como servidores públicos estaban obligados a acatar las disposiciones, ya que en dicha entidad pues el aborto es un derecho. Sin embargo, actualmente en esa entidad, la Ley de Salud señala en su artículo 59 el derecho del personal médico a negarse a practicar un aborto, siempre que sus creencias religiosas o convicciones personales sean contrarias a dicho procedimiento, teniendo también la obligación el médico de referir a la mujer con otro médico que no sea objetor también. ¿Qué quiere decir? Que pues ya actualmente el médico no está obligado a realizar un aborto si sus creencias o su ética se lo impide. Pero pues también tiene la obligación de, por así decirlo, mandar a la paciente con otro médico que a lo mejor pueda tener otra idea o bueno, que piense diferente. Por parte de Jalisco, en el artículo 18, otorga a todos los servidores públicos participantes del sistema estatal de salud el derecho a no participar en cualquier clase de procedimiento médico que contravenga su libertad de conciencia, lo que puede incluir también otros temas como implantación de órganos o inclusive también la transfusión sanguínea. Bueno, entonces, gracias a todos estos ejemplos, nos queda claro que la objeción de la conciencia se vincula forzosamente con la relación médico-paciente. La objeción de la conciencia y los derechos humanos. Bueno, tanto la libertad de pensamiento, la libertad de conciencia y la libertad religiosa podemos considerarlas como el marco en donde se van a insertar
todos aquellos conflictos individuales entre la exigencia jurídica y la exigencia moral, o ya sea entre la exigencia de dos criterios morales que se consideran distintos. Y a esto es a lo que llamamos objeción de conciencia, como se mencionó anteriormente y se explicó mediante los ejemplos. La Declaración Universal de Derechos Humanos, que como vimos fue proclamada por la Asamblea General de las Naciones Unidas en 1948, específicamente en el artículo 18, establece que la libertad de pensamiento, de las conciencias y la libertad religiosa como uno de los derechos fundamentales, siendo considerados como el patrimonio jurídico básico de la persona humana, el cual todo Estado se ve obligado a proteger. De igual manera, el artículo 29 también de la Declaración de Derechos Humanos indica que toda persona tiene deberes respecto a la comunidad, puesto que solo en ella puede desarrollar libre y plenamente su personalidad. En el ejercicio de sus derechos y en el disfrute de sus libertades, toda persona estará solamente sujeta a las limitaciones establecidas por la ley con el único fin de asegurar el reconocimiento y el respeto de los derechos y libertades de los demás, y de satisfacer a las justas exigencias de la moral, del orden público y del bienestar general de una sociedad democrática. Este artículo trata de explicar que los derechos no son ilimitados, porque si realmente lo fueran, todo el equilibrio, tanto como la armonía, serían imposibles de lograr. Este artículo trata de brindarnos un punto de vista diferente, en donde se trata de unir el ejercicio de los derechos con los intereses de la comunidad. Ahora vamos a definir los tres tipos de libertad que mencionamos anteriormente. La libertad de pensamiento, en primera instancia, tiene por objeto a todo el conjunto de ideas, conceptos y juicios que el hombre tiene acerca de la realidad del mundo y de la vida. Por otro lado, la libertad de conciencia se refiere al juicio sobre las propias acciones. Tiene como objetivo el juicio de moralidad y la actuación en consonancia con ese juicio. Por último, la libertad religiosa tiene por objeto la fe, al igual que la práctica de una religión. Todas estas libertades tienen en común que ninguna de ellas se funda en una libertad moral concreta, sino en la inmunidad excepcional de coacción por parte tanto del Estado como de la sociedad, debido a que estos no tienen derecho para imponer una determinada concepción del mundo, un juicio de conciencia y mucho menos un acto de fe. Los criterios para la configuración de la objeción de la conciencia. Como la objeción de la conciencia es la negativa de una persona para acatar un deber jurídico por razones de sus ideologías o cosas que tengan que ver con la persona, se toma como criterio para la configuración que la objeción de la conciencia no persigue la modificación de una ley o de una determinada política, sino más bien dar a cada una de las personas como cumplimiento excepcional de una obligación por parte del objetor. También se sabe que es un acto individual, no es un llamado para cambiar la opinión pública. Es de carácter personal, privado y expreso. Entonces, puede ser reconocida jurídicamente. Por ello es posible reconocer a los individuos el derecho de no cumplir con una determinada obligación jurídica. Entonces, la objeción de conciencia se refiere a la pretensión de un solo individuo de no cumplir con una disposición normativa por motivos ideológicos, sino que esto conlleve a la intención de cambio o de modificación de la norma. Por ejemplo, en las objeciones de conciencia en el ámbito sanitario, particularmente expuesto en dilemas de ley y conciencia al ser de alta sensibilidad religiosa, algunos ejemplos de cuando la objeción de conciencia actúa en el ámbito sanitario es el rechazo de transfusiones de sangre, como por ejemplo a los testigos de Jehová, porque su religión no se los permite, o por ejemplo el rechazo a mujeres a ser atendidas por médicos varones, el experimentar con animales o las negativas de los médicos a realizar abortos. Es importante también mencionar que en la ley mexicana de asociaciones religiosas y culto público queda prohibida
la objeción de conciencia por razones religiosas, lo que significa que contravenir a esto en el artículo 18 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Como conclusiones, para esto tenemos que la objeción de conciencia se entiende como la negativa a obedecer una norma debido a la existencia de un imperativo de conciencia contrario al comportamiento pretendido, lo cual ha pasado a constituir un derecho reconocido por numerosas legislaciones en el caso de las profesionales sanitarios. Este derecho no es absoluto y está sujeto a condiciones y limitaciones que aseguren que los pacientes que demandan un procedimiento reciban la información completa y se respeten en sus solicitudes. Si bien la objeción de conciencia es un derecho personal, las instituciones son libres de establecer normas propias de acuerdo a consensos o códigos de ética institucional. Como la objeción de conciencia del profesional debe ser respetada, también deben serlo las instituciones privadas, que en base a sus idearios o estatutos establecen restricciones o condiciones para ciertos procedimientos. O sea, no es solamente de una persona, sino también puede ser de alguna organización. A su vez, el Estado debe asegurar que la población tenga acceso a toda intervención legalmente autorizada, para lo cual se debe establecer los acuerdos necesarios entre instituciones públicas y privadas. El derecho a la objeción de conciencia se justifica porque significa un bien jurídico básico relacionado con la identidad moral de las personas. La acción objetora es de gran dignidad ética. En la práctica médica, el avance de la ciencia y tecnología, así como el pluralismo moral de nuestra sociedad, propiciarán un mayor número de episodios en el que el médico o el paciente se vean obligados a objetar. Bueno, como otra conclusión es de que la objeción de conciencia es un conflicto clásico entre el deber ante la ley y el deber ante la propia conciencia, por lo cual se permite el derecho a resistir los mandos de la autoridad cuando estos van en contra de los principios morales del individuo. También es importante, ya que nos recuerda a todos que nuestra mente, nuestras convicciones y nuestros ideales están por arriba de los que otros quieren imponer a nosotros mismos, tienen el sustento de la libertad de uno mismo como persona, y así se tendrá el derecho reconocido para vivir de acuerdo con sus valores en la medida en que se respete el bien común y no se lesionen los derechos de terceros. Para nosotros como estudiantes de medicina y en un futuro como médicos, será de vital importancia saber sobre este tema e informarnos, ya que es una prerrogativa del profesional médico de oponerse a la realización de un procedimiento o intervención dispuesto legal o administrativamente, debido a que ello atenta contra sus convicciones filosóficas o religiosas. Bueno, y como otra conclusión, en medicina, tanto en cualquier ámbito laboral, la objeción de conciencia puede presentar un problema, ya que se trata de la limitación de un servicio. El hecho de que las personas tengamos libertad de tener nuestras propias creencias ocasiona que haya cierta diversidad en la sociedad, lo cual puede presentar algún problema cuando hay enfrentamientos entre personas que no creen en lo mismo, por así decirlo. Y pues en la medicina es algo que en el momento puede causar problemas porque es posible que el paciente no sea comprensivo de la razón por la que algún médico no quiera realizar alguna práctica, y como sabemos hay veces que las personas no se toman el tiempo de considerar que hay gente que no piensa de la misma manera que uno acerca de un tema en particular, y puede ser fácil invalidar sus creencias y argumentarlas creando un problema mayor. La objeción es parte de nuestros derechos porque forma parte de la libertad que tenemos para expresar nuestras ideas y pues para ejercerlas. Es un tema delicado porque se trata de no querer hacer algo que últimamente podría beneficiar al prójimo, y es de importancia ética
porque se trata de una creencia valorada de manera particular que inclusive puede llegar a comprometer los derechos humanos, también por la manera en que ocurre la situación, porque pueden darse conflictos éticos que escalan en magnitud. Muchas gracias por escucharnos y esto es nuestra presentación.